Déjenme encontrar las diapositivas. Un cachito. Oficio. Ok, ahí vamos, jóvenes. Bueno, buen día a todos. Vamos a empezar a continuar la clase. Estábamos, para los que estuvieron, supongo que, bueno, el otro día eran puras chicas, ahora hay dos chicos nuevos. Vamos a retomar lo que estábamos viendo, que era la inhibición lateral. Hola, Linda, muy bien. Voy a compartirles la pantalla un minutito. Ok. Ahí andamos aquí. Bueno, hemos visto el concepto de la inhibición lateral. Estábamos exactamente aquí. ¿Se acuerdan, no? Como estábamos hablando de de todo este proceso de cómo hay células ganglionares que son centro on o centro off, centro encendido o centro apagado. Esto ya les mostré y hemos quedado en esta parte después de hablar de las células amácrinas y de las horizontales que son parte de la retina. Y justamente aquí estábamos. Ok, nos faltaba entonces continuar, o bueno, no nos faltaba, continuamos con lo que son las células ganglionares. Las células que reciben la señal de la retina y, espera un momentito, alguien quiere entrar. No, pero a ver. Perdón, ¿se ve? Creo que no se ve. Entonces díganme, por favor, ¿estoy compartiendo bien? ¿Se ve? Sí. Ah, ya, entonces algo falta aquí en mi compu. Ya, perfecto, gracias. Bien, entonces, esto es bastante simplecito. Las células ganglionales son las que llevan la señal óptica de... Alguien quiere entrar y es automático, ¿verdad? No sé por qué. Bueno, son las células que van desde la retina hasta primero el ganglio geniculado, que es un relevamiento, y de ahí vienen otras las cintillas ópticas que van a la corteza. Entonces, estas son las gangliones, vamos a hablar ahorita, de las que reciben la señal de los conos y bastones, que, como ya hemos dicho, hay dos tipos, las que son centro encendido, on, y centro apagado, off, ¿no? Hay 1.6 millones de esas células ganglionares, y más o menos es variable, pero aproximadamente son 60 bastones por cada célula ganglionar, y de los conos son 2 conos por cada célula ganglionar. Esa es la relación que hay, ¿no? Ya hemos hablado de eso, cómo les da la precisión cuando hablamos de los conos y la sensibilidad altísima que tienen
con los bastones, ¿no? Para la visión altamente sensible y los conos para la visión altamente precisa, por decir así. ¿Okay? Bueno, el tamaño de las células ganglionares depende de la localización. En la fóvea están conectadas prácticamente uno a uno con las células bipolar y con los conos. Entre las células ganglionares, de todo el conjunto de células que va desde la retina hasta el ganglio geniculado, hay 3 subgrupos, 3 tipos de células, que son las tónicas, se unen con los conos L y M, son células pequeñas y tienen alta resolución espacial y color. Hay las tónicas que son las S, que son las que llevan la visión, no la visión, sino la información sobre los contrastes y los bordes de los objetos, todo lo que vemos, y las físicas, que son las largas, y que son las que llevan la conducción rápida, que son las encargadas de detectar el movimiento, ¿no? Entonces, esos son los 3 subgrupos de las células ganglionares. Aparte, desde el punto de vista del tamaño y de su velocidad de conducción, hay otra clasificación que son 3 tipos también, que son las W, las X y las Y. Las de W, es 40%, son fibras pequeñas, son lentas a 8 metros por segundo, están conectadas a los bastones y tienen un campo receptivo amplio y justo son las que detectan el movimiento, ¿no? Esta es la clasificación de Guyton, por si acaso. Luego tenemos las X, células ganglionares X, que son las más abundantes. 55% de esos 1.6 millones son X, diámetro intermedio, entre 10 a 15 micras. Velocidad de conducción, 14 metros por segundo. Perdón, alguien quiere entrar. Pero se admite solito. No sé por qué. Bueno, esas son, y tiene un campo receptivo pequeño y transmite punto a punto, es decir, son la visión de precisión, detallen puntos, partes finas de la imagen, ¿no? Eso es como habría, digamos, en el lenguaje más tecnológico actual, los píxeles, ¿no? Son los que transmiten píxel a píxel. Esas son las más precisas, punto a punto. Esa es la transmisión. Y las células Y, que son pocas, son gruesas, solo son el 5%, su diámetro, ven, es el doble de las otras, 35 micras, tienen conducción rápida, 55 metros por segundo. Eso se entiende, ¿no? El concepto de velocidad de conducción, cuánto de rápido llevan un potencial de acción de un punto a otro punto, y eso, bueno, se puede medir. Bueno, estas Y tienen campo receptivo amplio y responden a cambios rápidos de la imagen, ¿no? Son las que detectan el movimiento o la intensidad. Si está de luz intensa, cambia la luz. Esas son las que llevan esa información. Entonces, ¿cómo funcionan estas células ganglionares? Y hemos hablado de las conexiones que son centro on o centro encendido y centro off, centro apagado, ¿no? Y ese campo receptivo de cada uno es igual que los píxeles, como ustedes saben, en sus celulares, en las computadoras, la pantalla, podemos ver porque cada puntito es un píxel de X bytes, pero eso no se puede usar eso, sino el concepto es que esas pantallas que tenemos son puntitos, uno tras otro, ¿no? Así, formando un rectángulo. Si alguna vez se ha desarrollado, seguramente que sí,
se les ha arruinado la pantalla de su celular, han podido ver tal vez que una parte sí responde y otra parte no, o en su pantalla de la computadora igual, si se golpea, cuando son LCD, las pantallas se golpean y queda una parte saliendo bien la imagen y la otra parte no, ¿no? Entonces, ¿por qué se arruina solo una parte? Porque es justamente, digamos, parte del circuito es arruinado y solo lo que está dando la señal a esa parte que está apagada es lo que se ha arruinado. Y eso depende, por eso, justo de los cuántos puntos tiene, ¿no? Es igual la retina. Cuántos puntitos tiene y entonces podemos ver la imagen completa que tenemos en el cerebro se forma con puntitos en la retina que están activados o no activados. Por eso es la conformación o la configuración que es on-off. Hay otra clasificación que son las células de las células ganglionares, que son las células P y M. Las betas son los primates en general. Y las P o M se proyectan a la capa de células parvocelulares, que vamos a ver ahorita, y las células alfa M se proyectan a la capa magnocelular. Son los dos tipos de... Esta es otra clasificación de estas células que toma en cuenta a dónde llegan del ganglio geniculado, que ahorita vamos a ver en detalle. ¿Okay? Bueno, para finalmente lo que les explicaba la anterior vez, de las células centro-on, centro-off, era de la parte luz, oscuridad, si se acuerdan, ¿no? Igual es para los conos para la visión en color. Entonces hay tres, en general hay tres tipos de campos receptivos, digamos. Un campo receptivo donde está lo que hemos visto, luz, oscuridad, ¿no? En este caso sería centro encendido y la periferia está apagada. Entonces, si ponemos la luz en el centro, como ven aquí, la célula ganglionar dispararía, ¿no? Hasta que este es el estímulo y luego vuelve a su estado regular. Acuérdense que lo que hemos dicho, siempre estas neuronas siempre están disparando a un ritmo regular. Digamos, por decir aquí, uno cada segundo, ¿no? Cuando llega la luz, aumenta de pronto a 10 o 50 por segundo y va disminuyendo poco a poco. Y cuando se hace el estímulo, otra vez retoma uno por segundo. Cuando el estímulo llega a la periferia, se inhibe, está al ritmo de 1 por segundo, llega el estímulo y no hay nada, porque es justamente es esta célula que es, si es centro-on, quiere decir que la periferia está apagada, ¿no? Bueno, ustedes aquí al lado pueden ver la sensibilidad de ambos. Perdón, mi perrito molesta. Ahí. Ya, luego, lo mismo sucede para el color. Lo que les he dicho ahorita es el blanco, luz, oscuridad. En cambio, para el color pasa lo mismo. Entonces hay conos rojos, verdes, y azules y amarillos. Bueno, de eso solo hay tres, pero hay los campos receptivos, ¿no? Son campos receptivos. En este caso de aquí, el centro on que decíamos allá, en realidad es centro rojo, y ese campo receptivo afuera sería verde. Entonces, cuando estimulamos el centro, que es rojo, como ven ustedes, está disparando la neurona y de pronto le estimulamos con luz roja y se estimula. Aumenta la frecuencia de disparo, ¿verdad? Cesa el estímulo, deja de haber potenciales de acción. Estimulamos en verde, aquí, se inhibe totalmente, ¿no? En cambio, cuando hacemos al revés, cuando estimulamos la parte periférica, que es la verde, está estimulamos la verde, se inhibe. Cuando damos el rojo, esta se inhibe totalmente. Y cuando llega el verde a la periferia, pasa a lo contrario, se estimula esa neurona, las neuronas ganglionares. ¿Ok? Y lo mismo pasa en otro tipo de
células ganglionares que tienen más bien los campos receptivos amarillo al centro y azul alrededor, ¿no? Entonces pasa lo mismo cuando damos amarillo en el centro, aumenta la frecuencia, y si damos azul en el centro, se inhibe. Y si en la periferia damos la estimulación luz a la parte periférica, se inhibe con luz amarilla, ¿no? Pero si damos luz azul en esa periferia, vamos a tener una descarga total. ¿Ok? Entonces, esa es la manera como funciona la retina para pasar, más bien, sí, la retina, tomando en cuenta lo que son los campos receptivos de las células ganglionares, ¿no? Centro encendido, centro apagado, los voy a llamar on, todos entienden lo que es eso. Centro on o centro off, de esa manera se transmite la señal, punto a punto. Y si ustedes ven aquí, bueno, esto es más o menos cómo se construye. Es bastante compleja esta otra de aquí abajo, pero sí, les voy a conocer muy rápidamente. Está cómo se construye la imagen en diferentes colores. Entonces tiene aquí, ustedes ven el estímulo, hay diferentes células que están contribuyendo a la imagen. Entonces aquí están las que están en campo receptivo, luz, oscuridad, luego aquí están las azules, esta otra está con la verde, esta otra con la parte negra. Entonces, en conjunto, más o menos están dando esa imagen. Y luego, cuando, bueno, si se inhibe, ahí está la sensación. Bueno, es la construcción de la imagen simplemente. Bueno, esto es lo que está dando en B1, no me acuerdo bien, en la B4. Más o menos esto está relacionado con esta parte. Este es el campo receptivo y cada uno de esos forma, o sea, conjunto de campos receptivos va a formar una imagen completa aquí. Y bueno, se dibuja, si quiere, así toda la imagen en la retina y se tiene punto a punto transmitida. Este es un ejemplo más de cómo funciona. ¿Ok? Bueno, ahora para que lo entiendan mucho mejor, les voy a mostrar. Voy a tener paciencia de 30 minutos, 30 segundos. Les voy a mostrar eso, todo lo que les he explicado en la anterior clase y ahora, en una animación que ahorita van a ver, espérenme un minuto. Para que les quede más clarito de cómo funciona. Entonces, tienen aquí la célula ganglionar, aquí arriba. Aquí están las células bipolares. Y aquí están todos los conos o bastones. Fotorreceptores están puestos aquí simplemente, pues, bueno, son conos básicamente. Y todo esto sería el campo receptivo, que es una célula, bueno, aquí dependiendo si es centro on o centro off. Entonces vamos a poner centro on. Entonces ustedes ven, aquí estamos registrando potenciales de acción en la célula ganglionar, ¿ok? Dispara a cierta frecuencia. Estamos estimulando aquí, al centro on. Doctor, ¿Sí? se sigue viendo sus diapositivas. ¿Perdón? No estoy viendo. ¿No la estoy mostrando? No, Gracias. Gracias. Claro, es que tiene razón. He cambiado aquí para mí, pero no. Esperen un cachito. Con razón. No, pues no ven nada ustedes ahorita. Ya, esperen un cachito. Más bien se te ocurrió. Gracias. ¿Dónde estamos? Aquí. Ya. Y ya. Ahora sí ven, ¿verdad? ¿Se ve? sí, doctor, se ve. Ya, muy bien. Entonces, esperen un cachitito.
Ya. Me hizo frío, perdón. Ya, entonces le estaba diciendo, ustedes ven aquí, esa es la célula ganglionar y estamos con un microelectrodo registrando el potencial de adhesión en esta, ¿no? Tenemos aquí las células bipolares conectadas, aquí en este caso son 1, 2, 3, 4, 5 células bipolares conectadas a esta célula ganglionar y cada una de esas conectadas más o menos a, bueno, aquí son varios, ¿no? Digamos 10 conos, por decir. Que en realidad son 10 bastones, que son los más numerosos. Pero bueno, el hecho es de número, no importa, es igual, funciona igual. Entonces, todo esto, esta parte que le estoy señalando, todo eso es el campo receptivo de esta célula ganglionar. En este caso es una on-center, estamos estimulando aquí, en el centro, entonces está más o menos estimulado, ¿no? Entonces le vamos a poner, bueno, ahorita está apagada la luz, le voy a poner, estas son dos cosas para que tengan en cuenta. Es una célula ganglionar con campo receptivo centro encendido, ¿ok? Ahorita está la luz apagada. Voy a poner luz difusa en el centro, en este caso así. Entonces, fíjense, aumenta la frecuencia de disparo. Es luz difusa, no es... Si le pongo luz alrededor, se inhibe totalmente. Y si pongo luz en el centro, aumenta la frecuencia. ¿Sí? ¿Queda claro? Ok. Apagamos la luz. La neurona ganglionar sigue disparando regularmente. Ahora voy a cambiar a una célula ganglionar con centro apagado. ¿Ok? Si está centro apagado, ahorita no hay luz, la neurona está descargando a su ritmo regular, luz apagada. Le pongo luz difusa, no cambia mucho, porque está bastante difusa la luz, ¿no? Quiere decir que es tenue en todo el campo receptivo. Si pongo luz en la región circundante, descarga mucho, o sea, aumenta la frecuencia. Y si pongo luz en el centro, se inhibe totalmente. ¿Ok? Entonces tiene ahí ambos casos. Apagamos la luz, ponemos centro on, luz en el centro, aumenta mucho la frecuencia, etc. ¿Ok? Y bueno, fíjense siempre de aquí la dirección de la luz. Llega aquí. ¿Hasta dónde llega? ¿Ok? Bueno, eso simplemente resume todo lo que hemos dicho en esta clase y la anterior. Muy bien. Ok, entonces ahora vamos a pasar a la neurofisiología de la visión. Mientras pongo esto, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Nada? Muy bien. Pasamos aquí. ¿Dónde estamos? Ya, entonces ahora vamos a ver la neurofisiología de la visión. Ok. Nosotros cerramos, quedamos con esto. Ahí ven. ¿Qué números ven? ¿Ven lo que dice ahí? En esa diapositiva. A ver, no sé si estoy compartiendo. Ahora sí. ¿Alguien me puede decir qué ven? ¿Ven lo mismo que yo, no? Cualquiera, díganme, ¿qué ven? D y N, doctor.
D y N, Sí, doctor. ¿no es O? Ya, está bien. No. Ya, muy bien. Ok. Puedes tener buena visión. ¿Y el resto ve la D y la N? Bueno, esa es una prueba para ver cómo están sus conos y bastones, ¿no? Cómo están viendo. Entonces, aquí su compañero puede distinguir bien el verde, el azul, el rojo y el medio rosado, ¿no? Entonces, funciona bien. Pero si hubiera alguna alteración en la retina en cuanto a los conos y bastones, a lo que acabamos de decir, sus campos receptivos, verían, supongamos que como hay alguna, conocen a los del daltonismo, ¿no ven? Personas que más comúnmente no pueden ver el rojo, pero también hay ceguera al verde, ceguera al azul, dependiendo de unas condiciones más que enfermedades genéticas en que no se ha desarrollado un tipo de cono. Entonces, si no tuviera conos verdes, no podrían ver la D, por ejemplo, ¿no? Y si tuviera más bien la que estuviera más azul, no podrían ver la N, solo verían la D. Bueno, es una prueba para ver la visión en color. Vamos a ver ahora, hemos llegado aquí, la traducción, vamos a ver lo que es el transporte de esa visión. Este es un repaso simplemente de cómo está cómo está estructurada la retina. Esto ya hemos visto muy bien, es que es un repaso nomás. Bien, esas células ganglionares, que son ya neuronas, tienen, por lo tanto, un soma y un axón. O sea, el axón es largo y llega desde la retina, que está aquí, hasta el ganglio geniculado, que está en pleno centro, digamos, del encéfalo, ¿no? Del cerebro. Esas, bueno, constituyen lo que es el nervio óptico, que ustedes ya han visto bien en anatomía. Ese nervio óptico sale de los dos ojos, llega hasta la parte de los esfenoides, donde está la silla turca, y justamente en ese nivel se entrecruza y, bueno, sigue su curso. Mitad de las fibras siguen en el mismo lado, como ven ustedes aquí, estas, que son las nasales, vienen por aquí, llegan al quiasma óptico, pero no se cruzan, se van directamente, o sea, bueno, no se cruzan, simplemente van hasta el ganglio geniculado lateral, que está aquí, y la otra mitad va a llegar al quiasma y se entrecruza, ¿no? Entonces tiene aquí la mitad nasal de las células de la retina, se llama, de toda esta parte es la mitad nasal. Esa mitad nasal es la que se cruza, y la parte que se llama la temporal de la retina, las células del ojo, las células temporales, vienen y son las que no se cruzan, ¿ok? Y lo mismo en el otro ojo. Entonces tenemos un entrecruzamiento. Ustedes ven aquí el verde está, bueno, registrándose hasta el núcleo genicular lateral, mientras que las rojas siguen el mismo lado, ¿no? Bueno, ya está bastante claro eso. Esas son las estructuras. Entonces tiene hasta el ganglio geniculado. Luego del ganglio geniculado se emiten otras neuronas que forman lo que es la radiación óptica, que va desde el ganglio geniculado y hace sinapsis directamente hasta la corteza occipital, área 17 de Brown, ¿no? La visual, corteza visual primaria, aquí atrás. ¿Okay? Esa es la estructura básica de las vías visuales. Aquí es importante señalarles que toda la representación de la hemirretina se mantiene, ¿no? Esa se le llama la somatotopía. O sea que este punto mantiene el ganglio geniculado en el orden, me refiero, ¿no? Sigue manteniendo el orden.
las neuronas que están conectando aquí, en la parte más central, digamos, del ojo, están ordenadas en función de todo lo que viene, y el orden, las más alejadas están, bueno, mantienen el orden toda la vía, de manera que en el ganglio geniculado más o menos se mantiene la vía, y en la retina exactamente tiene el mismo orden, o sea que aquí está representada la retina en cuanto a orden. Bueno, luego esas son las vías primarias, las que se habla. Hay otras vías que son las vías secundarias, que son las vías antiguas, ¿no? Que son células que van al núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que son las que regulan, o son parte más bien, de la regulación del ritmo circadiano. ¿Cómo sabe nuestro cuerpo que es de día o es de noche, y que debe dormir y que debe estar despierto? Ese es el ritmo circadiano, ¿no? El sueño, vigilia, sueño. Eso se da en función de que haya luz o no haya luz. Entonces la evolución, cuando hay luz es de día, cuando hay el sol, y en la noche obviamente no hay luz. Entonces cambia la fisiología cerebral. Entonces, quien informa es justamente estas neuronas ganglionares que van al núcleo supraquiasmático del hipotálamo, ¿no? Esas son otras vías. No están representadas en el dibujo, pero bueno, ahí están. Otra vía antigua, secundaria, son los que van a los núcleos pretectales en el mesencéfalo, ¿ok? Son las que están, llevan a cabo la función de adaptación, lo que hemos visto en el cristalino, y de la regulación de luz que entra a la retina a través de la regulación del iris, ¿no? Esas son las que llevan, son parte del reflejo de enfoque, como el cristalino, y el reflejo pupilar, que es el que mide la luz, es el diafragma. Luego hay otras vías, otras neuronas que van al colículo superior, que son las que justamente detectan la parte del movimiento, ¿no? Las que informan si algo se está moviendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Ok? Y luego, bueno, algunas que van al núcleo geniculado lateral, pero a la parte más ventral, que está relacionada más a funciones conductuales. ¿Ok? Bueno, esas son las vías primarias y secundarias, o sistema nuevo y antiguo. Todo lo antiguo significa que todos nuestros antepasados en la evolución, o sea, los mamíferos primarios y los reptiles, etcétera, todos los que vienen antes de nosotros como seres humanos, especialmente bueno, es una evolución larga, pero de mamíferos bajos hacia atrás, ¿no? Son los que tienen estas vías antiguas, que han ido evolucionando. Por eso están más relacionados a los reflejos, el enfoque, o al ritmo circadiano, a esas cosas. Lo nuestro es lo nuevo en primates, o sea, los primates, ¿no? El Homo sapiens y los homos anteriores, hasta probablemente no sé si en los primates monos también, sí, creo que también, sí, ellos también. Tenemos esa visión, así digamos, completa, ¿no? Que tiene muchas funciones muy finas y de muy alto nivel, digamos, muy complejas. O sea, si vamos hacia atrás, los reptiles, las aves y los mamíferos más bajos no tienen la misma, no ven lo mismo que nosotros vemos. Nosotros tenemos la capacidad o el privilegio de tener un sistema visual extraordinario. Bueno, ¿cómo funcionan estas vías entonces ahora? Tienen aquí un ejemplito. Cada una de las partes del ojo enfoca
más bien transmite una parte de lo que estamos viendo, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, un dado que estamos viendo aquí. La parte que estamos viendo de un lado converge sobre a la retina y primero al cristalino, se proyecta en la retina, etc. Entonces, fíjense, la retina es todo esto, como ya les he dicho, todo 3/4 del globo ocular es la retina. Esto que estamos viendo del dado, desde este lado, la parte amarilla, digamos, el ojo izquierdo está viendo esta parte, eso se proyecta en esta hemiretina, ¿verdad? En cambio, la otra no está viendo eso, porque obviamente no le está llegando la luz le llega directamente aquí, a esta parte de la retina, y eso transmite a través de las células ganglionares hasta el núcleo geniculado. Entonces, si ustedes ven, en la hemiretina temporal, ahí está proyectándose, y esa es la parte que no se cruza. Y visto del otro lado, el otro ojo, lo que está viendo, estamos viendo el mismo objeto, ¿no? Es la parte azul. Ve la otra parte aquí, el 5, está transmitiendo esta parte azul, es la que le llega ahí, en la parte temporal, ¿no? No la nasal en este caso. La temporal va a ser el azul, ve ahí, pero la parte, perdón, estoy bien. Lo que está transmitiendo la parte amarilla, que sería la nasal, está viendo justamente esa parte del 5, pero de otro ladito, ¿no? Entonces, transmite eso y esa imagen está siendo transmitida y se cruza hasta los lados del núcleo genicular lateral. Y entonces, eso, bueno, por las cintillas ópticas llegan hasta la corteza. ¿Y qué está viendo entonces la corteza? Ahí está reconstruida la imagen, que está, o sea, del ojo izquierdo, que está viendo más hacia la parte del 3, aunque sí se ve el 5, pero solo la parte más, el 3 sobre todo, y el otro que está viendo sobre todo la parte del 5, ¿no? Y menos del 3. Las dos imágenes que están proyectándose al ojo se juntan y el cerebro tiene aquí la imagen completa en este caso del dado. ¿Ok? Entonces, cada parte del ojo lleva una parte. Otra vez les digo, aquí la hemiretina nasal, que es la parte amarilla, y la azul, que está viendo la otra partecita, van, y bueno, cada uno hay, aquí están colorcitos, ¿no? Los amarillos se van a este lado, los azules para este lado, el cerebro reconstruye eso y es la imagen, lo que estamos viendo. ¿Ok? Bien, ¿qué pasa en el núcleo geniculado? ¿Cómo está la estructura de las fibras que llegan ahí? Entonces tiene aquí, el núcleo geniculado es un núcleo que está en el tálamo ahí y está formado por 6 capas, ¿no? Es el núcleo geniculado lateral. Hay otro que es el núcleo geniculado, que es el auditivo, que es el medial. Este es el lateral, que está más a un lado. No quiere ir. Fíjense bien dónde está el núcleo geniculado, ¿no? En esta parte. Para que se ubiquen. Entonces ese núcleo geniculado tiene 6 capas. Esto de aquí es un núcleo geniculado verdadero, son imágenes extraídas de un cerebro, un corte, son las 6 capas del núcleo geniculado, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las 2 primeras se llaman las magnocelulares o macrocelulares, son las que tienen células más bien grandes, ¿no? Por eso se llaman macro. En cambio, las otras 4, 5, 6 son las células que se llaman parvocelulares, porque tienen células pequeñas. Parvo significa pequeñito. Entonces tiene células pequeñas principalmente. ¿Okay? Entonces, las células ganglionares que vienen de la retina se proyectan así. La 1 y 2, que son las capas monocelulares,
reciben a las fibras Y, si se acuerdan, son las que detectan los movimientos, son las rápidas, y no son muchas, solo el 5%. Y las capas 3, 4, 5 y 6 son las células paracelulares y reciben a las fibras X y son las que transmiten la visión en color, son las precisas, ¿no? Las que llevan más o menos rápido, no son las más rápidas, pero tienen velocidad de conducción rápida. Entonces, bueno, esas células ganglionares se entrecruzan en el quiasma, entonces van a ir a distribuirse en el núcleo geniculado también de una manera ordenada, que es la siguiente, ¿no? Entonces, el núcleo geniculado recibe fibras de la retina temporal del mismo lado. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, aquí, por ejemplo, esta es la hemiretina temporal. Todas las células ganglionares que vienen de aquí pasan y van a ir a las capas, bueno, para ir en orden, a la 2, a la 3 y a la 5. La temporal de este lado también igual, va a ir a la 2, a la 3 y a la 5. Y de la retina heminasal, o sea, la otra parte, la que se cruza, va a ir a las capas a la 1, a la 4 y a la 6. Lo mismo del otro lado, ¿no? A la 1, a la 4 y a la 6. ¿Ok? Entonces, ese es todo el orden que tienen las fibras ganglionares. ¿Ok? Bueno, por ahora hasta ahí es por histología, todavía no es la función. Bueno, básicamente son dos funciones. El núcleo geniculado lo que hace es un relevamiento, les decía, un relé, o sea, ¿cómo se dice una palabra exacta? Como un descanso, digamos, ¿no? Una función es transmitir, procesar y transmitir la información a la corteza, es un relevamiento. Y la segunda es un filtro, ¿no? Regula la cantidad de señal visual que está llegando. ¿Ok? Y ahí tiene dos tipos, fibras corticofugas de la corteza del núcleo geniculado, ¿no? Salen dos tipos de fibras, las corticofugas de la corteza o sea, recibe también neuronas que vienen de la corteza hacia el núcleo geniculado y además, están las reticulares que reciben del mesencéfalo, ¿no? Tiene esas otras dos fibras, aparte de las que estaban dando, ¿ok? Entonces aquí la señal a nivel del núcleo geniculado está separada. Cada puntito que les decía, cada píxel se ha proyectado al núcleo geniculado y está todavía separado. Esta está, digamos, ahí en proceso, ¿no? Todavía no está construida la imagen para que entendamos bien. Está yendo sus partes, lo que les había dado. El 3 ha llegado ahí, solo ve el 3 y una parte del 5 y el otro está viendo bien el 5, pero no tanto el 3. O sea, no está totalmente construida la imagen. Recién se va a construir en la corteza. Este es otro dato que no está en el Gayton, pero lo estoy igual. Aparentemente, las fibras que tienen campo receptivo rojo y verde, ¿no? Que tienen en el centro ON, terminan en las capas 5, 6 del núcleo geniculado lateral. En cambio, las centro OFF, las que tienen apagadas para el rojo y verde, ¿no? Hacen sobre todo, llegan a las láminas 3 y 4. Esa es algo último que no está en el gaito, que bueno, esa es todavía experimentalmente indican eso, no es al 100% comprobado, pero aparentemente por ahí. Cada célula ganglionar tiene un campo receptivo, ¿no? Ya les he dicho. Las células del núcleo geniculado lateral, las que están saliendo, también tienen el mismo campo receptivo, más o menos. No exactamente, pero sí muy, muy similar. De manera que el orden, con lo que les decía, el orden con el que está llegando la imagen al núcleo geniculado se mantiene y el núcleo geniculado manda
esa señal así ordenada a la corteza visual. ¿Okay? Aquí tiene más o menos un ejemplo de cómo va eso. Entonces tiene aquí la retina, células ganglionares P, célula ganglionar M. Está mi mouse aquí. Lo que les he dicho, las parvocelulares y manocelulares, ¿ves? Son las dos. Esas llegan al núcleo geniculado. Aquí están las capas del núcleo geniculado. Las capas 1, 2, manocelulares, 3, 4, 5, 6, parvocelulares. Entonces, aquí, en estas manocelulares, las células que están transmitiendo movimiento llegan hasta aquí. Esas, como ven ustedes, llegan aquí hasta a las capas, esto ya es en el área visual primaria, llega a la capa visual, en este caso a la 4B alfa. Ahí vamos a ver la estructura de la capa. ¿Okay? Las parvocelulares que están aquí, estas 4 capas del núcleo geniculado, mandan sus neuronas aquí y van a ir a la capa 4C beta. ¿Ok? Bueno, si ampliamos esto aquí, esto ya es en la corteza. La corteza está formada por columnas, ¿no? Y aquí son columnas. Entonces, aquí lo que le estamos mostrando es las parvocelulares que hay aquí a la capa 4, que es la capa de la corteza sensitiva, es la capa 4 que tiene sus divisiones A, B y C, y a su vez la C se divide en alfa y beta. Ahí te lo vamos a mostrar en detalle. Entonces, esa área visual primaria, que es en la corteza, está conectada así. Las células parvocelulares mandan sus fibras que vendrían a ser las estrías, ¿no? Visuales, o las radiaciones. Son neuronas que salen del núcleo geniculado y llegan a la capa 4C beta, y esas ampliadas aquí, entonces a ciertas columnas, ¿no? Llegan algunas columnas. ¿Okay? Porque la capa pero la corteza tiene unas columnas que se llaman unas columnas, de por sí tienen unas columnas, está formada por columnas, pero hay unas columnas especiales que se llaman las columnas de color, las manchas de color, que es donde se produce la visión en color. Entonces, lo que estamos viendo aquí es justamente ese proceso de la visión en color. Llegan aquí, las parvocelulares envían la visión en color, ¿no? La imagen que estamos queriendo ver en color, llegan a la corteza, y esa corteza van a ir a estimular estos manchas blob, aquí significa que son esas manchas de color. Aparte, aquí hay otras columnas que no son las de color, que son las normales. ¿Okay? Y luego estas mismas de la corteza visual primaria van a mandar otras neuronas que se conectan con otra área visual. Esa es el área 17, ¿no? Y van a mandar al área 18, que es el área secundaria, área visual secundaria, que es la corteza donde está estructurada funcionalmente así: francas gruesas, francas delgadas, y hay interfranjas, y hay entonces las columnas. Lo que están detectando aquí en la corteza visual secundaria es una capa de color, otro detecta la forma, otro el movimiento, color, forma, movimiento, así, intercaladas. ¿Okay? Luego eso va a las células, a las áreas parieto-occipitotemporales, que ya son las áreas de asociación, donde ya podemos interpretar qué estamos viendo. Esa es la diferencia. ¿Ok? Un tanto complicadito. Volvemos al Guyton, que es así. Llegan las del núcleo geniculado, pasan esas fibras, estoy retrocediendo un poquito en los conceptos. Esas fibras van a pasar hacia atrás, del núcleo geniculado hacia la corteza visual primaria, lo que les decía aquí, al área 17, que es la porción calcárea. Entonces, hay 2 vías para el análisis visual, que ya les he mostrado un poco más en detalle, pero estoy enfatizando según Guyton ahora.
Hay una vía rápida de la posición y movimiento que lleva las fibras Y, la que le he dicho, y otras vías de la exactitud del color. Tendrían a ser aquí las... bueno, y todo eso llega a la área visual primaria. Aquí, área 17, ¿no? Luego, lo que le hacemos ahorita la área visual secundaria, donde, bueno, del área visual primaria salen neuronas que llegan aquí, y específicamente el detalle de color viene a esta parte, ¿no? En cambio, aquí arriba, a la parte más temporal, ahí se proyecta, o más bien ahí se interpreta todo lo que es la percepción del movimiento, ¿no? Okay. Bueno, esa es la corteza que vamos a ver en detalle ahorita. La corteza visual tiene las dos áreas, área B1 o visual 1 o área 17, y la secundaria que es área visual 18 de Brodmann. Ustedes ya han visto, supongo que han visto el año pasado, y si no, ya han visto con el doctor Villarreal, cuando han visto tacto, que la corteza cerebral está dividida en áreas, ¿no? Brodmann en 1940 más o menos, sí, no sé si es 30, 40 por ahí, estudiando el cerebro, dividió en áreas, agarraba el cerebro, veía a qué más o menos correspondía, entonces son 53 áreas, que se llaman las áreas de Brodmann. Y de ahí ha quedado ya más o menos estructurado. Ahora ha cambiado un poco con la nueva investigación, etc. Ha cambiado un poquito digamos, la ubicación exactamente de las áreas, pero no estaba casi errado Brodmann, y así que se ha mantenido, yo creo que se va a mantener, no van a cambiar eso. Algunas áreas sí, tal vez un poco la definición. Pero a ver, hablando de áreas, aquí, el área visual es el área 17, que está en la parte más posterior, que se llama el polo occipital. Ahí está el área 17. Ahí llega toda la visual, ¿no? Toda la información de las retinas llega hasta el polo occipital, siempre guardando el orden, ¿ok? Entonces, como han visto hace rato lo del dado, vemos el dado, esa imagen pasa por la retina, se mantiene todo el orden, y en la corteza visual se forma la imagen, ¿no? Completa, ¿ok? Bueno, eso se llama la representación somatotópica, o sea que siempre se guarda el orden. Y el polo occipital, que les digo, la parte más posterior de la corteza visual, es el polo occipital, y eso corresponde directamente a lo que es la fobia. O sea, aquí tiene la visual primaria. Esta partecita correspondería a eso más o menos, ¿no? A que es todas la señal que está viniendo de la fobia, que es la visión en color, que está justo al centro, ya les he mostrado eso antes, se proyecta por todas las que hemos visto hasta aquí, al polo occipital. ¿Ok? Aquí está un poquito más o menos, un poco más detallado en este dibujo, es la área B1, la B2, B3, B4, B5, esas son las áreas secundarias, ¿no? La visual primaria sería la 17, luego la 18, etc. Aquí es una cosa un poco más clarita. Tiene aquí la vía visual, llega hasta la área primaria, aquí atrás al polo occipital. Ese polo occipital, aquí están las vías que hemos dicho. El tálamo, núcleo geniculado lateral, tiene aquí la área visual primaria, y si hacemos un corte del área visual, así, aquí, un corte transversal, tendríamos aquí el área B1, B2, B3, B4, B5, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5. Y son todas las áreas de interpretación y bueno, sí, básicamente de interpretación. Estas son las de sensación, que se llama así, la B1.
Y a partir de la B2 ya es la de percepción, y las otras ya con los occipitotemporales, que son B4, B5, son la de cuando se interpreta y podemos ver qué está diciendo. ¿Okay? Esto de la organización para según Guyton es lo mismo, ya les he mostrado a dónde llegan las capas, las 1 y 2 y la 3, 4, 5, 6, ¿no? Pero bueno, estamos mostrando las capas de la corteza. La corteza tiene, como les decía, 6 capas. Bueno, eso ya saben, ¿no? Son 6 capas. Aquí está la corteza general. 6 capas, y especialmente la sensitiva, o sea, toda la parte del lóbulo parietal y la del auditiva y la parte visual que estamos viendo ahora, tiene la capa visual, que es la capa sensitiva, que es la 4, más amplia, ¿no? Un poco más amplia. Toda la parte donde se percibe, se siente. Entonces, esa capa sensitiva, que corresponde a la capa 4, les decía el rato, tiene unas subdivisiones que son 4A, B y C. Y a su vez, la capa C tiene otra subdivisión que es C alfa y C beta. Entonces, esto es lo que veíamos. Las neuronas que salen del núcleo geniculado lateral, ya les he dicho, pero otra vez mostramos ahí. Las capas magnocelulares, que eran la 1 y 2, ¿se acuerdan? Vienen aquí. A ver, vamos a ver. Salen del núcleo geniculado lateral y van a llegar a la corteza visual en las capas, cuando son contralaterales, para ir en orden, de las contralaterales, a ver, a la 4A y a la 4CB, que llegan las capas, los que vienen de las parvocelulares, ¿no? Y a la 4CA, las manocelulares. Entonces, ustedes ven aquí, del núcleo geniculado lateral de las capas de la 4 y 6, van a llegar aquí a la 4CB y a la 4A. Y las células Y van a la 4C, a la 4CA, C alfa, pero C alfa, que me confundo ahí un poquito. En cambio, esto es el contralateral, del ipsilateral, del mismo ojo, las células X, que son las capas 3 y 5, van a ir al otro lado, al mismo lado, perdón, ¿no? Las son ipsilaterales, van a ir a la capa 4CB, beta, y a la 4A. En cambio, los núcleos del que viene de la capa 2 van a ir a la 4CA, alfa, en un lado y en otro lado. Ustedes ven aquí en general a la corteza, hubiéramos ido por aquí más bien. Lo que llega a la corteza visual del núcleo geniculado llega a la capa 6 y a la capa 4. Y a la capa 4 aquí está ampliado. Del mismo lado llega entonces a las capas, para ir en orden, 4A, 4C alfa y 4C beta. Y de las contralaterales van a llegar a la 4A, 4C alfa y 4C beta. O sea, van a ir más o menos iguales, solo que cruzándose o no cruzándose. ¿Okay? Bueno, aquí quedamos, jóvenes, en esa parte. Nos falta terminar con lo de la corteza, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahorita ya es hora de ir a otras funciones. Entonces, ¿alguna pregunta
No creo que haya preguntas, pero bueno. ¿Tiene alguna pregunta por si acaso? Malena, Melanie, Olinda, Leida. ¿No hay preguntas? Ya. Entonces,